Saludos cordiales, miembros del jurado, estimado profesor Servio Paredes y apreciada profesora Leila Ramírez. Es el caso que en Venezuela han surgido unas interrogantes que nos han llamado la atención, como por ejemplo que los ciudadanos tienen muy poco conocimiento sobre los derechos previstos en la Constitución, lo cual es alarmante a nivel mundial, nacional y estatal, precisando en este caso al municipio Valera del estado Trujillo, donde se demostrará a través de la técnica correspondiente que los estudiantes del Liceo Bolivariano Antonio José Pacheco no tienen conocimiento sobre el tema de este trabajo de grado titulado Formación Jurídica en Derechos y Garantías Constitucionales para Estudiantes de Educación Media, presentado por las tesistas Estefania Bendaño y mi persona, Catherine Briceño, orientado bajo la tutoría del profesor y abogado Cristian Araújo. Los derechos y garantías constitucionales se encuentran previstos en la Carta Fundamental de los países de orden democrático, donde se consideran a los mismos como los medios o instrumentos que se colocan a disposición de los habitantes para sostener y defender sus derechos frente a las autoridades, individuos o grupos sociales. En el caso de Venezuela, y atendiendo los preceptos de tipo constitucional, legal, jurisprudencial y doctrinario, corresponde al Estado en primera instancia y a los padres, la familia, las instituciones educativas, proteger, promover y asegurar el goce y efectivo ejercicio de los derechos humanos. Es decir, la educación se concibe como un derecho, como una responsabilidad social del Estado y como un servicio público que debe contemplar la enseñanza de los derechos y garantías constitucionales. Debe incluirse en la denominada educación ciudadana, que a su vez forma parte de las ciencias sociales y ciudadanía. Es así como el contenido a desarrollarse dentro de esta área académica para el quinto año se encuentra presente en lo relativo al poder público nacional y algunos derechos constitucionales. Todo esto es teoría, porque en la práctica es otro panorama, pues los estudiantes son escépticos con estas enseñanzas y conocimientos debido a la noción y tendencia político-partidista de los organismos públicos que se ha radicalizado en los últimos 20 años, generando como consecuencia un aura de letra muerta el estudio de las normas de nuestro ordenamiento jurídico. Además, no solo esto es preocupante, sino que también preocupa que los docentes que imparten las materias de las ciencias sociales y ciudadanas desconocen sobre derecho constitucional, por lo menos básicamente. Todo esto permite afirmar que un niño sin estudios de calidad será un adulto desinformado, en este caso en materia de derechos y garantías constitucionales. Situación esta que es una problemática que surge en la población estudiantil, ya que son los responsables de la formación de los mismos, específicamente sobre el grupo del quinto año del Liceo Bolivariano Antonio José Pacheco del municipio Valera, estado Trujillo. De esta problemática surge la siguiente interrogante: ¿cuál es la formación jurídica en derechos y garantías constitucionales para los estudiantes de quinto año del Liceo Bolivariano Antonio José Pacheco del municipio Valera, estado Trujillo? Interrogante que a su vez llevó a elaborar los siguientes objetivos de la investigación. Como objetivo general, analizar la formación jurídica en derechos y garantías constitucionales de los estudiantes de quinto año del Liceo Bolivariano Antonio José Pacheco del municipio Valera, estado Trujillo, del cual se desglosaron los siguientes objetivos específicos: describir los fundamentos jurídicos en la formación ciudadana de los estudiantes de quinto año del mencionado liceo, demostrar los saberes sobre derechos y garantías de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 en los estudiantes de quinto año del Liceo Bolivariano Antonio José Pacheco del municipio Valera, estado Trujillo, y develar la formación jurídica que se imparte a los estudiantes de quinto año del Liceo Bolivariano Antonio José Pacheco del municipio Valera, estado Trujillo. Por otro lado, este estudio se justifica en la necesidad de abordar y mejorar la formación jurídica en derechos y garantías constitucionales de los estudiantes de educación media, en lo social, porque va a permitir que tanto los docentes como los estudiantes del quinto año del ya mencionado liceo adquieran la formación relativa en cuanto a los derechos y garantías constitucionales. La justificación teórica viene dada de realizar una revisión exhaustiva de la norma venezolana, en especial la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a fin de detallar que los principios, los derechos humanos y las garantías constitucionales son imperantes para la ciudadanía venezolana. En lo práctico se justifica porque realiza un análisis preciso en torno al conocimiento y práctica de los principios, derechos y garantías constitucionales,
por parte de los estudiantes de la mencionada institución educativa a fin de develar los puntos de discrepancia y coincidencia entre lo puesto en la norma y las leyes venezolanas y la realidad. Ahora bien, en el aspecto metodológico, la investigación se justifica porque recoge la información en torno a la educación ciudadana en derechos y garantías constitucionales para los alumnos de la comentada institución y también porque puede servir a otros estudios realizados en esta materia importante dentro del derecho constitucional a nivel local, regional o nacional. Por otra parte, la justificación se delimita a nivel espacial dentro del contexto del Liceo Bolivariano Antonio José Pacheco del municipio Valera, Estado Trujillo. El lapso de ejecución fue de abril de 2022 a octubre de 2022. Seguidamente se presentan los antecedentes de la investigación. En primer lugar, Guerrero y Terán 2020 hicieron una investigación cuyo título es El Eje Integrador Interculturalidad, Guía para Docentes, donde se concluyó que los docentes del área de las ciencias sociales de 5 diferentes liceos bolivarianos del municipio Valera no tienen herramientas pedagógicas que permitan el desarrollo exitoso del docente y que es necesario la capacitación de los educadores de la educación media. En segundo lugar, Bejas, Lozada y Zagarra desarrollaron una investigación nombrada La educación y la formación ciudadana en el siglo XXI en Venezuela y la obsolencia de los contenidos en el aprendizaje de las ciencias sociales. En tercer lugar, Rodríguez efectuó una investigación titulada La educación en Venezuela, proyectos, realidad y perspectiva, donde el 55.9% de la población estudiada afirmó que la educación venezolana ha decaído en demandas de calidad en sus diversos niveles. En los antecedentes internacionales destaca Gallardo, que elaboró una investigación titulada Educación ciudadana y convivencia democrática. De la misma forma, Herrera 2008 realizó una investigación titulada Políticas públicas en educación ciudadana en Colombia y América Latina, donde se concluyó que en Colombia la cultura política y la educación cívica en los últimos años se han conformado en los intereses pragmáticos del Estado. Compete ahora describir los fundamentos jurídicos de la formación ciudadana, tomando en consideración en primera instancia el concepto de lo que son las garantías constitucionales, aseverando que éstas tienen como finalidad asegurar la defensa y ejercicio de los derechos propiamente dichos ante los tribunales. En este sentido, es menester señalar que los derechos y garantías constitucionales se configuran como una normativa internacional y que la educación es el medio para la promoción de los derechos humanos. Un punto importante es que los derechos y garantías constitucionales son clasificados por la doctrina de diversas formas. Así tenemos el grupo de los derechos políticos, el de los derechos civiles y el de los derechos de la educación, entre otros, los cuales debe abordar la educación ciudadana con una universalidad. Igualmente es necesario lo que es la adolescencia, ya que la investigación estuvo centrada en un grupo de adolescentes, los cuales la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y demás normas describen como débiles jurídicos mayores de 12 años. Haciendo alusión a la educación ciudadana, esta tiene como fin educar a jóvenes sobre los derechos humanos mediante conocimiento sobre los principios e instituciones que regulan el Estado, para que de este modo puedan comprender el significado del sistema democrático, añadiendo que el Estado, la familia y el entorno social deben asegurar una efectiva formación ciudadana en derechos y garantías constitucionales, no dejando de lado que el sistema educativo, entre sus niveles de escolarización, expresa que la educación media tiene dentro de sus objetivos ayudar a los jóvenes a integrarse a la sociedad dignamente y al mundo laboral. De la misma manera, la investigación se sustentó legalmente en preceptos de carácter internacional y nacional, con el fin de demostrar los derechos y garantías de la Constitución actual de Venezuela, todo ello siguiendo el orden de aplicación de la pirámide de Kelsen. De la normativa empleada se puede resumir que los derechos y garantías constitucionales tienen supremacía constitucional y que la Constitución vigente en Venezuela divide los derechos humanos en derechos civiles, derechos políticos, derechos ambientales, derechos sociales, derechos económicos, entre otros, reconociendo a los niños y adolescentes como sujetos de pleno derecho, a los cuales se les debe garantizar una educación de calidad que contemple la educación ciudadana basada en los principios constitucionales, de acuerdo a la Convención de los Derechos del Niño, la LOGNA y la Ley Orgánica de Educación. Estas definiciones y fundamentos legales conducen al cuadro de operacionalización de la variable, cuadro que a su vez se desarrollará en la metodología empleada en la investigación. Escuchada la problemática que afecta a los estudiantes del quinto año del Liceo Bolivariano Antonio José Pacheco,
Esta investigación se enmarcó dentro del tipo de investigación descriptiva, la cual es subjetiva por cuanto dependen del criterio personal del investigador, que de acuerdo con Darkin, citado por Hernández, Fernández y Batista, los hechos descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. En cuanto al diseño de la investigación, esta corresponde a una investigación de campo, la cual según Balestrini se define como aquella que permite observar y recolectar los datos directamente de la realidad de los sujetos de estudio en su ambiente cotidiano, es decir, que se requiere de un espacio y de una población para así poder ser llevado a cabo. De esta manera, la investigación actual extrae sus datos del contexto real situado en el Liceo Antonio José Pacheco, específicamente los alumnos del quinto año de bachillerato. Asimismo, la investigación pertenece al diseño no experimental, debido a que no se emplea la hipótesis ni la experimentación propiamente dicha. Seguidamente, la población de estudio es entendida como el grupo general que es seleccionado para realizar la investigación. De esta manera, la investigación estuvo integrada por 50 alumnos del quinto año de bachillerato y 2 profesores de la Cátedra de Ciudadanía. Por su parte, la muestra es definida por Balestrini como un subgrupo de la población, un sector que reúne las características o intereses para la investigación. Es así como la muestra de esta investigación estuvo constituida por 20 alumnos del quinto año de bachillerato y un profesor de la Cátedra de Ciudadanía del liceo ya mencionado. Ahora bien, la técnica para la recolección de información es definida por Hernández, Fernández y Batista como un procedimiento o un grupo de procedimientos que tienen como fin obtener un resultado. En el presente estudio se empleó la encuesta como técnica, la cual según Beltrán es una técnica de recogida de información por medio de preguntas escritas organizadas en un cuestionario impreso, por lo que la encuesta se perfila como una técnica ideal para recoger todas las variables que pudiesen surgir en el proceso investigativo. Como instrumento para la recolección de información fue empleado el cuestionario, por su fluidez y versatilidad, el cual es definido por Hurtado como aquel que representa el medio físico con el que se va a recolectar la información, por lo cual se elaboró un cuestionario que estuvo constituido por preguntas cerradas bajo la escala del 1 al 4, la cual atiende el criterio de que 4 es excelente, 3 es bueno, 2 es regular y 1 es malo. En cuanto a la validez del instrumento, esta viene dada por el grado de dominio, mientras que la confiabilidad viene dada por el grado de seguridad. En este sentido, para validar el instrumento fue necesaria la aprobación de 2 expertos en el área, y para que el mismo fuese confiable se empleó la fórmula de Chávez, con la finalidad de que el mismo tuviese un grado de congruencia aceptable. Con respecto a las técnicas para analizar los datos con el fin de que los mismos sean acreditados y apreciables, es preciso que los mismos sean sometidos a un proceso de análisis a fin de poder ser interpretados. Por tal motivo, se hizo uso de la estadística de tipo descriptiva para así caracterizar el comportamiento de la información conforme a los indicadores y la dimensión propuesta. Por tal razón, se empleó la distribución de frecuencia y porcentaje, apoyándose en gráficos y cuadros en barras para una mejor visualización de los resultados. Ahora bien, con el propósito de analizar la información jurídica en derechos y garantías constitucionales de los 21 sujetos de estudio, con el uso del instrumento de recolección de datos diseñado metódicamente, se logra obtener los siguientes resultados. Primeramente, los ítems 1 y 2, que estaban orientados a evaluar el conocimiento que poseen sobre la Constitución los sujetos con quienes más frecuentan los encuestados, se determinó que más del 50% de los encuestados posee una familia con conocimientos precarios acerca de lo dispuesto por la Constitución, y a su vez los consejos comunales no incentivan a los jóvenes a formarse como buenos ciudadanos conocedores de su Constitución, lo cual claramente resulta alarmante por cuanto es obligación de la comunidad y de las familias asegurar y participar en la formación de los jóvenes de acuerdo con el principio de corresponsabilidad consagrado en el artículo 4A de la LOGNA, concatenado con el artículo 2 de nuestra Carta Magna y además el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Seguidamente, con el ítem número 3 se estableció que más del 70% de los encuestados poseen un conocimiento precario en cuanto a lo que se refiere a derechos y garantías constitucionales, lo cual llama la atención por cuanto, de acuerdo con el artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la educación es un derecho humano fundamental. Y según el artículo 24 de la Ley Orgánica de Educación, el sistema educativo venezolano debe ajustarse a la edad, capacidad y necesidades de los estudiantes, y además no se debe olvidar que es necesaria la instrucción en materia de ciudadanía dentro del bachillerato, tal como lo establece el CITAE. De conformidad con los ítems 4 y 5, se puntualizó que más del 80% de los sujetos de estudio se encuentran en desconocimiento de los derechos políticos y sociales consagrados en la Constitución, lo cual es altamente inquietante,
porque a pesar de que los adolescentes por cuestiones de su edad aún no pueden ejercer ciertos derechos políticos, estos no deberían encontrarse en desconocimiento de los mecanismos que podrían emplear en el futuro. Asimismo, es inconcebible que se encuentren en desconocimiento con respecto a sus derechos sociales, que son los encargados de garantizar una vida digna. Con respecto al ítem número 6, que se plantea con la intención de precisar el grado de conocimiento que poseen los encuestados con respecto a lo que son sus derechos legales, que son los encargados de resguardar a los adolescentes, se constató que alrededor del 80% poseían un conocimiento entre malo y regular, lo cual llamó bastante la atención por cuanto la alumna es la encargada de reconocer a los adolescentes como sujetos de derechos, así como la encargada de velar y exigir el respeto y cumplimiento de los derechos consagrados en la misma. Con los últimos ítems a tratar tenemos los referidos al número 7 y al número 8, con los cuales se develó que la información impartida dentro del plantel educativo con respecto a derechos y garantías constitucionales es mala, lo cual es alarmante, ya que de acuerdo con el diseño curricular del sistema educativo bolivariano, la educación media debe formar a los jóvenes de acuerdo a los fines y principios consagrados en la Constitución. Asimismo, los profesores se encuentran incumpliendo con su deber de transmitir información y conocimiento sobre derechos y garantías constitucionales, por lo cual, de conformidad con el artículo 19 de la Constitución, se infiere que el Estado debe velar por el efectivo goce y ejercicio de los derechos humanos, siendo la educación un derecho humano que debe garantizarse atendiendo rigurosamente a los preceptos constitucionales y legales. Seguidamente, en vista de lo anterior, se concluye que las respuestas obtenidas dentro de las 3 primeras preguntas del cuestionario con relación al conocimiento sobre la Carta Magna dentro de la esfera familiar y social, se aprecia que más del 50% de los entrevistados coinciden que el entendimiento de su familia, el incentivo sobre formación en sus comunidades y su conocimiento personal respecto a derechos y garantías constitucionales es malo. Por ende, se demuestra que en los ámbitos mencionados existe una gran carencia y una nula formación ciudadana sobre los fundamentos jurídicos descritos en el marco teórico de la presente investigación, cumpliendo así con el primer objetivo específico. De conformidad con el segundo objetivo específico, las respuestas de las preguntas 4 y 5 relacionadas con el entendimiento sobre los derechos políticos y sociales demostraron que alrededor del 85% de los sujetos de estudio no poseía un buen discernimiento sobre tales derechos, sino que de hecho era malo, por lo que se denota que la juventud venezolana, en especial la estudiada por estas autoras, no poseen conocimientos o saberes aceptables respecto a derechos y garantías establecidos dentro de la Constitución. Respecto al tercer objetivo específico, los resultados de las preguntas 4, 5, 6, 7 y 8 se develó que la formación jurídica que reciben los adolescentes en su recinto educativo es insuficiente, ya que se omiten los lineamientos teóricos, constitucionales y legales que se establece el deber ser de la educación ciudadana, orientada en aras de promover el conocimiento de los derechos y garantías establecidos en la Carta Magna. A la luz de los resultados debidamente obtenidos, analizados e interpretados, se confirma que la formación jurídica en derechos y garantías constitucionales impartida a los jóvenes por su familia, comunidad y plantel educativo es casi nula, evidenciando que la sociedad venezolana desconoce el contenido de la Constitución. En adhesión a las presentes conclusiones, se recomienda, primero, que los planteles educativos, la sociedad y las familias venezolanas deben promover los derechos políticos y sociales en los jóvenes, así como motivarlos a participar dentro de los asuntos políticos que sean de interés general, para que la juventud asuma su papel protagónico y participativo como ciudadanos de la República. Segundo, que los consejos comunales se encarguen de desarrollar programas que promuevan el interés por conocer lo que dispone nuestra Constitución, como una vía para aumentar el grado de información sobre los derechos y garantías constitucionales en la formación de las familias y sociedades del Estado venezolano. Tercero, que el Ministerio de Educación, a través de la zona educativa, implemente nuevas directrices o lineamientos para mejorar la formación en derechos y garantías constitucionales de los adolescentes. Así como también es necesario establecer un adiestramiento especial por parte de los profesionales del derecho que sea aplicable al profesorado, para que estos puedan transmitir de forma eficiente y adecuada la información sobre los derechos que ampara y establece la Constitución para el alumnado. Cuarto, crear medidas educativas que conduzcan a elevar la conciencia de los adolescentes sobre sus derechos legales. Para finalizar, Frederick Skinner afirmó que la educación es lo que sobrevive cuando lo aprendido ha sido olvidado. Gracias.